Telereportaje. Septiembre es el mes del testamento. Por ese motivo, esta mañana nos visitan notarios de la entidad para platicar sobre esto. Saludo a Gonzalo Humberto Medina Pérez Nieto, es presidente del Colegio de Notarios y es notario público número 7. A Jorge Arturo Pérez Alonso, secretario del Colegio de Notarios de Tabasco y notario público 35. También está con nosotros José Manuel Serna Gil, secretario de organización del Colegio de Notarios y notario público 22, así como el licenciado Gerardo López Conde Lastra, notario público 17. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Septiembre, mes del testamento. En otras ocasiones hemos escuchado hablar de esto. ¿Por qué es importante tener un testamento? Gonzalo Medina. Buenos días, gusto en estar contigo y un saludo a todo tu auditorio. Septiembre, mes del testamento, nace ya hace varios años para formar la cultura en las personas de escasos recursos que otorguen su testamento. Hoy en día esto nos ha sobrepasado y finalmente, a pasar de los años, todavía cuesta trabajo que la gente llegue y haga su testamento. Tener un testamento significa evitar problemas entre la familia. Así es. Poner en orden las cosas, tomar decisiones que, bueno, luego se reflejarán cuando uno ya no está. El testamento es para señalar los bienes para después de su fallecimiento a quienes se les queda asignado. Con eso se evita conflictos familiares sobre todo. El no hacer un testamento ocasiona muchas veces conflictos familiares por la herencia. Claro. ¿Es fácil hacer un testamento? Sí, bueno, efectivamente es fácil solamente iniciar. El testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre. Es personalísimo porque no requieres poder para hacerlo, nadie puede representarte en el acto. Es libre porque no requieres, tienes que tener la libertad, no tienes que hacerlo ni presionado ni coaccionado. Y bueno, pues la verdad de las cosas es que sí es fácil hacer un testamento, no son muchos los requisitos que se requieren, solamente asistir con el notario, 3 testigos, en el caso que sepas leer y escribir, y si no sabes leer y escribir, 2 testigos más, uno para que lea a tu ruego y otro para que firme también a tu ruego. Y en este mes hay una promoción especial, así lo entiendo. Sí, en este mes la Asociación Nacional y el Estado de Tabasco, el colegio, han celebrado un convenio como muchos años. El precio es 2,000 pesos más los impuestos y los derechos. ¿Cuántas veces se puede hacer un testamento? Porque esa es una de las preguntas que son más recurrentes. Las veces que quieras. El testamento puedes hacer uno diario. El que vale es el último. El último. Cada vez que haces un nuevo testamento, revocas el anterior. Entonces el que vale es el último testamento. Ese es el que vas a tomar en cuenta. Bien, y en el caso de las edades, ¿a cualquier edad se puede hacer un testamento? Sí, a partir de los 16 años tú puedes hacer un testamento. Y mientras estés en pleno uso de tus facultades mentales, podrás dictar un testamento, mientras no estés impedido mentalmente para hacerlo. ¿El testamento es garantía de que lo que se plasma ahí se tiene que cumplir tal cual, José Manuel Serna? Sí, Manuel, muchas gracias por estar aquí en tu programa. Mira, es muy importante en primera este programa por la cultura que se tiene que difundir ante la gente. Es muy difícil hablar de testamento porque todo el mundo piensa, y generaciones anteriores a nosotros dicen, ya me voy a morir, ¿no? ¿Para qué hago el testamento? ¿No? Como una alerta. Tema, ¿no? tabú, o sea, no Así hablemos es, de eso porque ya implica que, ¿no? Que ya quieres que yo me muera y yo te deje las propiedades, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Hacer un testamento ante notario público, tienes toda la seguridad plena que esa voluntad se va a cumplir en el documento y tienes la seguridad jurídica para que trascienda a los parientes o herederos que piensas dejar los bienes o bienes inmuebles o muebles. Hemos visto casos donde impugnan testamentos. ¿Se puede tirar un testamento? Esto es un familiar inconforme como se plantea el testamento, ¿lo puede impugnar y tirar? Bueno, la verdad es que un testamento público no se puede impugnar. Simple y sencillamente hay que verificar que cumpla la formalidad y que cumpla los elementos de validez. Para hacer un testamento tienes que tener la capacidad, ya lo señalaba hace un momento Jorge Arturo, a partir de los 16 años. Sin embargo, el Código Civil nos dice que no se puede hacer si tienes menos de 14 años. Eso es una contradicción que
que existe entre el Código Federal y el estatal, y tiene que tener los elementos de validez para que sea un testamento viable. Y evidentemente lo único que tú puedes revocar en un testamento, o más bien que no puedes revocar en un testamento, es el reconocimiento de un hijo. Hay gente que, por ejemplo, acude ante el notario para reconocer un hijo fuera del matrimonio y lo hace, por supuesto, ante 3 testigos. Esto es muy poco delicado porque no hay la garantía de que los testigos van a tener esa secrecía. Por eso sí es importante señalar, y aquí concluyo con mi punto de vista, es que las iniciativas que están ahorita en el Congreso del Estado, entre ellas desaparecer el testamento ante 3 testigos, la impulsen en este periodo de sesiones a los testigos. Entonces, si esto camina y se desaparecen a los testigos, pues va a ser una garantía mayor para el testador. Nadie va a escuchar, pero no se puede impugnar así nada más porque sí estás inconforme. Bien, entonces, ¿en esta reforma sí estarían de acuerdo desaparecer a los testigos? En muchas partes del país ya se estila eso. ¿Ya estados hacen esto? Sí, o solamente ante el notario. Bien. ¿Y esto es ya una iniciativa que se está analizando en el Congreso? Así es. ¿Quién la envía? Esa propuesta la diputada Cristina Torres. Bien, ella es la que trae este tema. Ella es la que trae este tema. ¿Y que deberá salir en este periodo de sesiones? No sabemos, pero esperemos que sí. Ya está dentro. Una cosa importante, Emanuel, la gente acude ante los notarios cuando una persona ahorita con las situaciones graves que hay de cáncer, etcétera, y otras enfermedades, llegan ya cuando el paciente está casi en actus mortis, ¿no? Entonces, no se puede hacer el testamento. Sí se puede hacer en la clínica donde está hospitalizado, o el señor que esté en su casa, ¿verdad? Pero que esté consciente, lúcido, que sepa lo que va a hacer. Si el señor ya está en terapia intensiva y eso, no puede ejercer esa voluntad. Me dicen que es la diputada Cristina Guzmán Fuentes la que está trabajando esta iniciativa, la que está presentando en el Congreso. Otro tema, si yo tengo una casa pero no tengo escrituras, ¿puedo hacer testamento? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Jorge Arturo Pérez Alonso. Sí, claro, sí puedes establecer en el testamento que tienes esa casa, que no tienes las escrituras y que tienes esos derechos. La persona que reciba ese bien en herencia tendrá que concluir el proceso para que el inmueble pase a su nombre, para que el inmueble se legalice o se regularice. Estamos hablando del supuesto de que la casa es tuya y por X razón no la has escriturado nunca, ¿no? Así. Bien. Entonces sí se puede, especificando la circunstancia de la irregularidad o el trámite que está pendiente. Bien. Me escribe la diputada Jessica Mayo, me dice que se debe hacer consenso con la mayoría de los notarios, que no están todos de acuerdo con la eliminación de los testigos. Esto es lo que me comenta. ¿Es así, Gonzalo? Algunos se oponen, pero bueno, finalmente... Si la mayoría está de acuerdo, ¿esto camina? Debería de caminar, porque finalmente es la fe del notario la que está en juego. ¿Por qué se oponen? ¿Qué argumentos dan? A ver, la verdad es que yo no tengo conocimiento de que exista una mayoría que se oponga, porque finalmente esto pues no se ha sometido a consenso en alguna asamblea. Sin embargo, aquí lo importante, y creo que aquí hacemos equipo en esta no se hablaba de que la mayoría, se decía que hay que hacer consenso porque no todos están de acuerdo. Claro, me refiero yo que una vez que ya se junte la mayoría, busquemos la manera de salir adelante con este tema, pero aquí sí queremos ser equipo con la diputada en el sentido que señala hay que hacer consenso. Pues efectivamente hay que hacer consenso para proteger a los testadores en el Estado. La gente ya casi no hace testamento. Pero ¿cuáles son los argumentos de los notarios que no están de acuerdo? Mira, la situación es simple. El dejar afuera a los testigos significa un cambio en nuestra mentalidad. Hay muchos paradigmas que en materia notarial se siguen conservando y que algunos notarios se niegan a cambiar. Hay muchas cosas que todavía forman parte del notariado que se ha hecho desde Napoleón y que viene igual. Entonces, hace poco celebramos los 500 años del notariado en Tabasco. Entonces, seguimos con prácticas viejas. Resistencias al cambio, ¿no? Al cambio. Mira, el testigo no es útil. ¿Por qué no es útil? Número uno, tú invitas a un conocido que va de testigo. Va en ese momento, llega en la plática, se descuida, y dentro de 20 años que tú fallezcas y que llamen a ese testigo y un buen abogado lo interrogue, pues no se va a acordar de muchos detalles.
y seguramente va a caer en contradicciones. Ese es un primer detalle. El segundo detalle importante es que la gente no va a hacer testimonios, precisamente no va porque tiene que conseguir 3 testigos. Y la gente trabaja, no los logras juntar, no logras llegar con los 3 con esa disposición. Y cuando logras llegar con los 3 con esa disposición, pues hay muchas cosas que tú quieres que los demás no se enteren. Pero lo que me llama la atención es, no son necesarios los testigos. No son necesarios. Bueno, en otros estados no se necesitan. Acudir ante un notario precisamente te da la seguridad jurídica del documento y la voluntad que se expresa ahí. La secrecía entre el que está manifestando su voluntad y el que va a dar fe de ello. En todo caso, el testigo sería para los casos de que no supiera leer y escribir o que estuviera ciego, ahí sí aplicaría el testigo. Pero aparte también, Gonzalo, importante señalar, no solamente es la iniciativa que está pendiente, Manuel, también está la iniciativa de aprobar, o más bien de quitar la posibilidad de que personas hagan escrituras privadas. No es posible que vas a un municipio y ya hay personas que te hacen las escrituras privadas. Eso no es posible, eso no es viable, eso no se puede permitir, porque los únicos que hacen escrituras pues son los notarios públicos. Ahora, si yo hago una carta de puño y letra, ¿es válido? A ver, porque eso se acostumbraba también, ¿no? Yo escuché muchas veces, ¿no? Que bueno, tal persona redactó, ¿no? Su voluntad. ¿Eso tiene validez? ¿Tiene mayor validez que un testamento? No, eso es lo vemos muchos en las películas y en las novelas. Ese es el testamento. Pero se hizo. Se ha hecho. Ese es el testamento hológrafo. Tiene que ser escrito de puño y letra del testador por duplicado y se deposita en el registro público. ¿Y es válido? Es válido, pero tiene muchos años en desuso. Si no lo deposito en el registro público, no tiene validez. Cero validez. Es, digamos, una cuestión moral, pero legalmente pudieran ocurrir otras cosas. Claro. No tendría los efectos como si fueras ante un notario y se hiciera un testamento. Tiene ¿no? efectos jurídicos ir ante un notario. Claro, lo otro sería principalmente privado. Moral, ¿no? Moral, decir, bueno, privado. pues mi papá, mi mamá decía esto, sí, aunque legalmente está acá, ya dependerá de los herederos si lo asumen o no. En muchos casos aplica la moral. Bien, más que, efectivamente, en muchos casos aplica, pero más que un tema moral es un tema de formalidad. Por ejemplo, en Tabasco aún sí se permite el testamento hológrafo. En el DF hubo una reforma a partir del año 2012 que elimina la posibilidad de que desaparezcan este tipo de testamentos. Dentro de los ordinarios y los especiales ya desaparecen y únicamente le advierten al notario que efectivamente haga el testamento público abierto. En la Ciudad de México, en Tabasco sigue todavía la figura y bueno, todo tiene que ver con la formalidad, Emanuel. El testamento es un acto solemne y formal. Vale la pena aclarar, Emanuel, que el hecho de que haya un testamento y fallezca el testador, la transmisión de los inmuebles no es en automático. Hay que hacer un trámite que es la radicación testamentaria, que puede ser ante notario o en el juzgado. Ante notario es mucho más rápido, en mes y medio, 2 meses está concluida ese trámite y se procederá a la adjudicación de bienes. Me dice la diputada Mayo que está trabajando ella en una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado en cuanto a las disposiciones testamentarias en aquellos tipos de testamentos especiales que se encuentran previstos actualmente en la legislación sustantiva civil y resultan anacrónicos. Dicha iniciativa tiene como objetivo eliminar los testamentos especiales al considerarlos en desuso, considerando que el testamento público abierto resulta la mejor opción para disponer de nuestros bienes, ya que brinda plena certeza jurídica a la población tabasqueña en la disposición de sus bienes y derechos o en la declaración o cumplimiento de deberes para después de su muerte. Cabe mencionar que para esta investigación se tomó como referencia las reformas que se hicieron en el mismo caso en la legislación de los estados de Baja California, Hidalgo y Ciudad de México. Por lo tanto, se dirige a todo mundo aquí a través de telereportaje para solicitar la opinión al tratarse de un tema de interés para quienes se dedican a la actividad notarial, en espera de enriquecer con los comentarios estas observaciones. Yo entiendo que se sentará con ustedes, elemental, sí, con el Colegio de Notarios. Y ya nos envió, de hecho ya me hizo llegar una parte de su proyecto y los estamos revisando precisamente con la idea de apoyar ese sentido. Ella está pidiendo una cita con ustedes para hacerles el planteamiento, la diputada Mayo. El día que guste, con los notarios para hacer todo el planteamiento, pues todo lo que enriquezca, no facilite, claro. ¿no? Felicitar a la diputada, qué bueno que toma
esta demanda desde hace muchos años del notariado tabasqueño, y no solamente le vamos a tomar la palabra en el tema de eliminar este tipo de testamentos, sino también en desaparecer las escrituras privadas, porque es un gran problema y mucha gente hay mucha gente que se aprovecha de la ignorancia de la gente y le dice que va a hacerle sus escrituras cuando son privadas y no tiene el mismo efecto que la pública. Un notario es gobernador. Ustedes lo conocen bien. Eso ayuda a que todo lo que ha quedado en rezago, lo que es anacrónico, pueda pues ya actualizarse y estar totalmente en los nuevos tiempos. Gonzalo Medina. Necesitaríamos sentarnos con el gobernador, no lo hemos hecho ¿No ahora. han hablado de este tema, de todo lo que requiere el gremio? No, formalmente no lo hemos hecho. Bien, ¿y tienen pensado hacerlo? Sí, claro, con el señor gobernador nos une una amistad de muchos años, es nuestro compañero de trabajo, él y su familia. Entonces, creo que pues por la situación del inicio del sexenio no hemos tenido el acuerdo oportuno con él, ¿verdad? Pero tenemos varios temas. Sí tienen un planteamiento claro, ya con puntos específicos para plantearle al gobernador. De varias reformas que se deben de hacer, con el objeto que también se ayude al Poder Judicial para quitarle un poco de rezago de muchos asuntos que no son contenciosos y que pueden hacerse ante notario público. Puede ser el divorcio, puede ser la situación los testamentos. También, pues todavía tienen que hacer un procedimiento, aunque lleven el testamento ante el juez. Entonces, toda esa gama de reformas, la voluntad anticipada, son figuras nuevas que se necesita actualizar. Ya está actualizada en varios códigos civiles y leyes de salud en el país. Los divorcios, ¿sí?, que se puedan hacer donde no haya conflicto, que se puedan hacer ante notario. Bien. Regresemos al mes del testamento. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Esta campaña, digamos, esta promoción para que la gente acuda a los notarios y haga su testamento, ¿estará vigente hasta qué día? Septiembre y octubre. Septiembre y octubre, bien. Sí. Aunque se diga septiembre, mes del testamento, se prolonga en octubre. Tiene varios años que se ha prolongado hasta el mes de octubre. Bien. Entonces, lo que se tiene que hacer es simplemente ir con cualquier notario y manifestar que quieres hacer el testamento. Con el notario de su preferencia. Claro, y ya se inicia. ¿Algún notario se puede negar? Porque déjenme decirles, yo he escuchado que hay notarios que dicen es todo un rollo esto del testamento, yo no me meto, a mí no me interesa o me quita tiempo, yo prefiero no. ¿Se puede negar? Sí, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero la gran mayoría del notariado tabasqueño hace suyo ese convenio. Bien. Entonces, hay una cosa importante, a través de nuestro presidente Gonzalo, el presidente nacional del notariado mexicano, Armando Prado Delgado, el gobierno federal y el gobierno de los estados han convenido a nivel nacional el testamento otorgarlo gratuitamente, solamente pagando los impuestos, a todas las Fuerzas Armadas, que verdaderamente, diariamente, hacen una labor de seguridad a nivel nacional, enfrentando al narcotráfico y otras circunstancias difíciles, junto con la Armada de México, la Policía Estatal, la Policía Federal, todos los órganos de seguridad están en este convenio inmersos para que podamos otorgar el testamento de manera gratuita, solamente para que tengan esa seguridad y expresen esa voluntad de su patrimonio. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Tengo muchas llamadas del auditorio, hacemos la pausa, regresamos para dar cauce a ellas. 15 de septiembre, 10 de la noche.